Es una línea muy demandada en la comarca interior de Alcoy, que uniría esta localidad con Alicante capital, y recientemente se revelaba el resultado del estudio de viabilidad que asegura sería factible, realizable y que marca la hoja de ruta a seguir a partir de ahora. El estudio de viabilidad técnica plantea una solución que señala la viabilidad técnica, aunque también destacando su complejidad y alto coste, contemplándose 4 alternativas para una vía cuyos trazados oscilan entre los 43,9 y los 55,5 kilómetros. Un trazado que, sea cual sea, debería sortear un terreno complicado y que aumentaría considerablemente el coste medio por kilómetro. Informe presentado en un acto en Alcoy que contó con la presencia del presidente de la Generalitat, de la Diputación de Alicante o el alcalde de la ciudad. En palabras de los asistentes, se aseguró que este estudio presentado es estratégico y fundamental para la provincia de Alicante y toda la Comunidad Valenciana. Estudio financiado por la Diputación de Alicante que buscaría una gran conexión para viajeros y mercancías que uniría al fin la ciudad de Alcoy, de algo más de 60.000 habitantes, con su capital provincial por tren, y que además supondría un extra para esta zona al conectarse con el corredor mediterráneo por 2 puntos distintos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En dicho acto se pedía además que el Gobierno de España se sume a esta iniciativa para hacerla posible por ser necesario para que se pueda desarrollar, aseverando que lo que hoy es una petición pronto se convertirá en una exigencia, puesto que no se trata de un gasto sino de una inversión. Un gobierno que desde el Ministerio de Transportes de momento solo se ha mostrado favorable a modernizar la actual línea que une a Alcoy y su comarca con Xàtiva, de trazado sinuoso, en vía única y sin electrificar. Actuación comprometida y que tiene una inversión ya licitada y adjudicada de casi 125 millones de euros. Mejora que comenzará a ejecutarse este mismo año y que dejará a esta zona a una hora en tren de lo que se considera uno de los nudos de la Comunidad Valenciana, pero que resulta claramente insuficiente. En cuanto al estudio recién presentado para construir una nueva línea entre Alcoy y Alicante, hay que recordar que ha sido impulsado por Alcoy Industrial y financiado a través de una ayuda de 20.000 euros de la Diputación Alicantina, elaborado por la empresa de ingeniería Bielka. De las 4 alternativas de trazado que presenta, partiendo desde Alcoy, la primera pasaría por Xixona, la segunda por Ibi, Tibi y Agost, la tercera por Ibi, Castalla y Agost, y la última opción cruzaría Ibi, Castalla y Villena. Además, los responsables de Bielka añaden que para la selección de la ruta más favorable se tendrán en cuenta aspectos como la funcionalidad del servicio, el impacto ambiental o las afecciones territoriales, trazados que varían entre los 43,9 y 55 kilómetros de longitud y que según unos u otros requerirían de una inversión de entre 700 y 900 millones de euros. Un detalle interesante que destacan desde la empresa es que esta construcción debe ir acompañada por la ya en marcha mejora del trazado hasta Xàtiva y que se requerirá de otro estudio conjunto de los 2 recorridos con un escenario de mejora notoria del existente y a partir de ahí evaluar la rentabilidad social resultante. Sin embargo, hay que recordar que el hecho de que el estudio se haya realizado desde iniciativas locales y aún con el apoyo de Diputación y Generalitat no significa que se vaya a realizar, pues para que este proyecto se construya algún día será necesario el compromiso del Ministerio de Transportes, por lo que esta presentación, por muy interesante y positiva que pueda ser, no cambia gran cosa. De hecho, ya existen precedentes de estudios similares desde ámbitos locales, provinciales o regionales en otros puntos del país que acabaron en saco roto o que en casos más favorables, y aún logrando el interés ministerial, necesitaron de otros estudios similares y partiendo en muchos casos desde cero, por lo que en caso de lograr el respaldo desde el Gobierno central, este proyecto podría ir todavía para largo para comenzar siquiera a fraguarse en serio.
En cualquier caso, toda iniciativa similar que tenga un gran respaldo y reivindicación social tendrá más posibilidades de salir, y ahí tenemos ejemplos como el tren litoral en Málaga, hasta hace poco una ensoñación, y que tras la presión social creciente en la zona ha ido dando pasos que hasta hace nada parecían inviables, por lo que seguiremos muy de cerca el devenir de esta posible línea y de su futuro en una provincia de Alicante que por fin, tras demasiados años de espaldas al ferrocarril, parece estar cambiando y junto a otros proyectos como llevar el tren al aeropuerto, la variante de Torrellano y la unión entre Denia y Gandía, van sumando etapas para hacerse posible y que hemos ido contando en diferentes vídeos del canal. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.